Hola, ¿cómo están? De nuevo aquí juntos reunidos para escuchar, para oír la palabra del Señor. Y les doy gracias al Señor por esta reunión, porque donde hay dos o más reunidos, el Señor está en medio. Y bueno, en esta ocasión, se acerca Navidad, Pascua, y no he querido dejar pasar este momento, este evento tan importante para nosotros los cristianos. Pero empecemos con una oración. Dios bendito, Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, Señor, te doy gracias por este día, te doy gracias porque podemos reunirnos en tu nombre y te encomiendo el mensaje, Señor. Que sea tu sabiduría, Señor, sé tú obrando y hablando a través de este siervo, bendito Dios, y bendice a todas las personas que están escuchando y viendo este mensaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, es Navidad, sí. Voy a tratar de reírme un poquito más en los videos, sí, parece que estoy muy serio. Sí, pero bueno, es Navidad. Y para empezar quiero leer un versículo, ¿no? Dos versículos. El primero está en Isaías 9, 6 y 7, el cual dice lo siguiente, dice: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. En Lucas 1, 30 al 33 dice: no tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será más grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Navidad. Sí, Navidad, nos reunimos en familia, es un feriado largo, sí, hay regalos, hay comida, hay gente que le da por tomar en exceso, o bien, hay uno que otro traguito, tal vez para liberarse un poco de la rigidez de uno y alegrarse un poco, pero sabemos que se celebra en Navidad, sabemos qué sucedió un 25 de diciembre. Todos dicen, claro, Jesús, estamos celebrando el nacimiento de Jesús, eso es obvio, ¿sí? Pero ¿Jesús celebró su cumpleaños en la Biblia? ¿Sabemos en qué fecha nació Jesús, Jesucristo, a ciencia cierta? Él celebraba su cumpleaños, sus discípulos le celebraban su cumpleaños, estuvieron 33 años con él, ¿sí? Celebraron su cumpleaños, los padres de Jesús le celebraron su cumpleaños. Bueno, esto vamos a analizar en parte. Sí, pero primero entremos en un poquito de historia. El origen del cumpleaños. ¿Qué es el cumpleaños? Es una fiesta, es un agasajo, sí, pero tiene sus orígenes en Egipto, sí, por ahí por el 3000 antes de Cristo. El cumpleaños, ¿qué consistía? Era una fiesta, una ceremonia que se le daba al faraón que era designado como tal, y después por cada año de su reinado se realizaba un cumpleaños o una fiesta en su honor. Se le daban los parabienes, se le pedía una gran prosperidad sobre él, pero también este cumpleaños tenía por objeto de ahuyentar los demonios, o mejor dicho, los malos espíritus que venían en cada cumpleaños a llevarse el alma del faraón. Por ende, todo este cumpleaños tenía todo un ambiente místico y ocultista. Sí. Ahora, ¿dónde sacamos esto? Esto lo encontramos en Génesis 40:20, que dice: 3 días después era el cumpleaños del faraón, quien preparó un banquete para todos sus funcionarios y su personal, así que llamó al jefe de sus coperos y al jefe de sus panaderos para que se unieran a los demás funcionarios. Era toda una fiesta, era una comilona, toda una ceremonia, todo un evento que se realizaba justamente en estas fechas. Ahora, después de los egipcios, esto fue heredado por los griegos, los cuales también pusieron un poquito de factores nuevos o elementos nuevos a esta celebración. Sí, en cambio ellos, por ejemplo, igual que los egipcios, los cumpleaños solo se le realizaban a quien era el jefe de familia, no a las mujeres y a los niños. Pero en el cumpleaños del jefe de familia se le regalaba una torta, un pastel hecha con harina de trigo y miel. Y sobre esta torta redonda se ponían velas en forma circular. Todo tenía un significado. Ahora, ¿por qué eran en forma circular las velas? Era justamente para
ahuyentar los malos espíritus, homenajear al cumpleañero y que todos estos malos espíritus salgan de su vida por todo el año que se estaba cumpliendo años. Pero también se soplaban las velas, ¿sí? Y el soplo de la vela tenía como significado la aceptación del cambio y el inicio de un nuevo ciclo. Y también se cantaba antes de apagar las velas. Y el canto, ¿qué tenía por objeto? Obviamente tenía relación con prosperidad, buenos deseos y el encomendarle al cumpleañero al Dios protector de esa fecha posiblemente, para que le cuide durante todo el año. O sea, todo tenía una simbología en ese entonces. Por ende, ¿qué era lo que pensaban los primeros cristianos al respecto? Porque los primeros cristianos, como podemos ver un simple análisis de la Biblia, ellos no celebraban el cumpleaños. ¿Pero por qué? Bueno, posiblemente ellos pensaban, tenían la idea con fundamento, ¿no?, de que las personas que nacían entraban en este mundo, bueno, aparte de tener ya contaminados, de tener el pecado original de Adán, entraban en un mundo totalmente cruel, hostil. ¿Sí? Por ende, no, ¿qué vamos a celebrar si estamos en esta etapa que es bien difícil y bien dura? Además que el concepto de cumpleaños también venía arrastrándose desde los faraones egipcios y luego pasó a los griegos, que eran culturas totalmente paganas y idólatras. Entonces, un cristiano, seguidor de Jesucristo, ¿cómo puede celebrar un cumpleaños? Así pensaban los primeros cristianos de la época. Ahora, a este respecto, un ministro y teólogo de la Iglesia Libre Escocesa, llamado Patrick Fairbairn, señaló lo siguiente. Dice: los hebreos de más tarde consideraban la celebración de cumpleaños como parte de la adoración idólatra, un punto de vista que sería abundantemente confirmado por lo que veían de las costumbres comunes que estaban asociadas con estos días. En relación a este comentario, bueno, este teólogo era del año más o menos 1845 y publicó un libro denominado La tipología de las escrituras, que en ese tiempo otro autor, en 1886, MacLehose, dice una de las obras teológicas más importantes de su época, y sugirió que apareció en un momento en que Escocia era singularmente estéril en erudición teológica y ganó para su autor una gran reputación, no solo en su propio país, pero también en Inglaterra y Estados Unidos. Por ende, no es un comentario hacia el aire, sino que tiene su fundamento y tiene su raíz. Ok, pero bueno, ya vemos que el concepto de cumpleaños es antiguo, es medio idólatra, medio pagano, pero bueno, ¿qué cumpleaños se celebraban en la Biblia? ¿El cumpleaños de Abraham? ¿El de Moisés? ¿El de David? Bueno, el de Jesús sí se celebraba, ¿no? ¿No? No se celebraban en la Biblia. Ninguno de estos personajes había celebración de cumpleaños. Sí. Pero aquí hay algo interesante para entrar un poquito en materia. Los tres reyes magos que llegaron justamente guiados por la estrella de Belén a verle a Jesús, sí, bueno, que no eran tres reyes magos, no eran ni magos, no eran ni tres, ni eran reyes, sino que eran unos sabios, podríamos decir matemáticos, astrológicos, que de acuerdo a Mateo 2:1 y 2, ¿qué dice? Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. A su vez, en Mateo 2:11 dice: entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Cualquiera puede decir: pero claro, están estos tres reyes magos, están llegando al nacimiento de Jesús y le están dando regalos, es porque están celebrando su nacimiento, por ende su cumpleaños. Sí, pero acá hay un pequeño detalle, una palabra que no estaba tomada en cuenta, que dice que en el libro de Mateo, en el 2:11, dice al niño. En cambio, en Mateo 2:1 y 2 dice al que ha nacido. Por ende, no, al momento de que llegan estos tres reyes magos a verle a Jesús, ya era un niño, no era un bebé. Por ende, no era un cumpleaños el que no estaban celebrando un cumpleaños al momento de llegar, sino que era solamente una visita, y se presentaron y a modo de esa presentación les trajeron esos obsequios, pero no era la celebración de un cumpleaños, para que no nos confundamos. Ahora, vamos a analizar lo siguiente. Ahora, si bien estamos celebrando el 25 de diciembre como
fecha en la que nació Jesús, analicemos justamente este evento. O sea, ¿nació un 25 de diciembre? ¿Cómo podemos determinar que nació un 25 de diciembre? Bueno, existe una serie de elementos que nos permiten llegar a concluir en qué fecha nació. Obviamente aproximada, porque como les dije, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista bíblico, no hay donde se señale expresamente cuándo nació, en qué fecha y en qué mes. Ahora, el primer enfoque está guiado en los evangelios. En el libro de Mateo y en el libro de Lucas. En el libro de Mateo 2.1 dice que nació en el tiempo del rey Herodes. ¿Se acuerdan? El rey Herodes el Grande, el que justamente hizo la matanza de los inocentes, que gobernó del 40 al 4 a.C. 40 antes de Cristo, sí, y al 4 a.C., bien digo. Y también está el libro de Lucas, el 2, del 1 al 5, el cual hace coincidir el nacimiento de Jesús con el censo de los niños que encargó el emperador Augusto. Augusto fue el primer emperador romano que gobernó desde el 27 a.C. hasta el 14 después de Cristo. Este emperador le encargó justamente al gobernador de Siria, a Publio Sulpicio Quirino, a que realizara justamente este censo, y Flavio Josefo, que todos conocemos que es un historiador de la época, señala que este censo se hizo 37 años después de la batalla de Actium. La batalla de Actium fue la que se enfrentó Octavio, que era el Augusto, el próximo Augusto, que se cambió de nombre a Augusto por las victorias que ha tenido, ¿sí? Contra Marco Antonio y contra Cleopatra. Eso sería 37 años después de esta batalla, o sea, más o menos en el año 6 o 7 antes de Cristo. Perdón, después de Cristo sería más o menos esta batalla. El censo sería más o menos en esta fecha, entre el 6 o el 7 después de Cristo. Sí, pero sin embargo, no coinciden las fechas. No están coincidiendo las fechas. ¿Sí? Porque más o menos podría decirse que Jesucristo nació del 5 al 6 antes de Cristo, más o menos. Si podemos empatar las fechas, ¿no? Ahora, bueno, vemos desde el punto de vista del Evangelio los libros de Lucas y de Mateo, que nos permiten dar tener unos antecedentes para determinar la fecha, pero no nos permiten poner una fecha exacta porque hay bastante tiempo de diferencia entre uno y otro. Ya, este es un primer punto de análisis. El otro es, la otra pregunta es que, ¿en qué fecha nació? ¿Sí? Ahora, la otra pregunta es, ¿por qué el 25 de diciembre? ¿Por qué se establece el 25 de diciembre? Lo importante del 25 de diciembre es que no tiene ningún origen, podríamos decir, cristiano. El 25 de diciembre tiene su origen por el emperador Constantino, el cual empezó a gobernar en el 306 después de Cristo, y como todos sabemos, él se hizo cristiano y él puso como la religión oficial del Imperio Romano la cristiana. Pero antes de esto existía una adoración popular y masiva a un dios oriental llamado Mitra, que sus antecedentes son del 1300 a.C., ¿no? Y era muy adorado en Roma y también seguido por los soldados romanos. Por ende, Constantino, en el momento que se hace cristiano, piensa, ¿cómo puedo llevar a esta gente pagana, adoradora de Mitra, a ser cristiana y adoradora de Jesús? Bueno, qué mejor cosa que poner el 25 de diciembre, que es la fecha que este dios pagano, ¿sí? Nació, según la historia de este dios. Nació el 25 de diciembre. Además que Constantino también pensó que, metafóricamente hablando, el nacimiento de Jesús era como un nuevo sol que iba a iluminar este nuevo mundo, o este nuevo ciclo, ¿no? Ahora, ya vemos desde el punto de vista evangélico del Evangelio Lucas y Mateo. Hemos visto por qué el 25 de diciembre. Ahora, ¿por qué el año 1 o bien el año 0, como le quieran llamar? ¿Dónde sale el año 1? ¿Por qué se empieza a contar desde un año 0, desde un comienzo? Bueno, tampoco fue un accidente, porque el Papa Juan I le encargó justamente a un erudito, experto en matemáticas, más o menos en el siglo, si que no me equivoco, en el siglo VI, ahí está, en el 526 más o menos después de Cristo. Sí, le encarga a este monje bizantino que tiene que crear un sistema de conteo de fechas que permita la separación entre fechas paganas y fechas cristianas.
O sea, que todo empieza a contarse desde el año del Señor, o sea, del nacimiento de Jesús, ¿sí? Y no desde la fecha de fundación de Roma, que se llama Ad Urbe Condita, o bien desde el inicio del reinado de Diocleciano, el 284 después de Cristo, o incluso desde la creación del mundo de acuerdo a la Biblia, que era en el 3760 a.C. ¿Sí? Por ende, después de haber hecho todos estos cálculos, Dionisio llegó a una conclusión que Jesús nació en el 753 desde la fundación de Roma. Pero claro, este dato no fue preciso. Sí, a pesar de que era un erudito en la época. ¿Por qué? Porque se pasaba 4 años de la muerte de Herodes el Grande y era 6 años antes del censo de Dionisio. Por ende, era totalmente incompatible. Ahora, algunos dicen que no fue por ignorancia, sino que realmente lo hizo a propósito por un asunto de números, por la cábala, por la suma de números que permitía llegar a una conclusión que era la racional en ese entonces. Pero la fecha no coincidía. En cambio, otros, subsanando estos errores, consideraban que Jesús nació en el 3753 desde la fundación del mundo, o sea, en el 747 desde la fundación de Roma. Sí, ve tú a saber. Ahora, ¿qué otra forma hay para determinar en qué fecha nació Jesús? También se aplicaba el sistema desde el ministerio de Jesús cuando él comenzó su ministerio, porque empezó cuando tenía 30 años. A este respecto, el libro de Lucas, después viene Juan, él señala que Jesús comenzó a predicar después de haber sido bautizado por Juan el Bautista. ¿Sí? Y Juan el Bautista empezó a evangelizar en el año 15 del imperio de Tiberio César, según el libro de Lucas. ¿Sí? Por ende, se estima más o menos aproximadamente que él empezó a predicar por el 28 o el 29 después de Cristo. Pues son 30 años, por ende hubiera nacido en el 1 o en el 2 antes de Cristo. ¿Sí? Ahora, en cambio, otro también señala que, según el Evangelio de Juan, el 2:20, dice: el templo estaba en su 46º año de construcción cuando Jesús empezó justamente a predicar. Por ende, esto sería más o menos el 27 o el 29 después de Cristo, y llegamos a la conclusión que hubiera nacido en el 2 o el 1 antes de Cristo. Los otros eran el 5, el 6 o el 5 antes de Cristo. ¿Sí? Ahora, también otro factor que nos permite determinar en qué fecha nació Jesucristo es también a través de las estrellas, o sea, a través de la astronomía. ¿Sí? Y que supuestamente de esta ciencia eran versados los sabios que vinieron a verle a Jesús, guiados por la estrella. Algunos dicen que era una supernova, incluso algunos papas, creo que el Ratzinger también señalaba eso, que era una supernova, la estrella de Belén. Pero no existen antecedentes astronómicos o históricos que indiquen que había una supernova, pero sí existen antecedentes que indican que hubo un eclipse o una superposición entre Júpiter y Saturno. Esto fue en el año 7 a.C., imagínense. Sí. Ahora, ¿qué tiene de importante esto que sea Júpiter y Saturno? Júpiter siempre estaba relacionado como un planeta que estaba ligado a los reyes. En cambio, Saturno era un planeta ligado al pueblo judío. Por ende, esta conjunción obviamente siempre iba a estar siendo observada por los astrónomos porque era muy importante. Y estos sabios, estos 3 reyes magos, justamente como no quitaban su vista de estos planetas, se dieron cuenta de esto que estaba sucediendo y dijeron: algo está pasando, hay que seguir justamente estas estrellas. En cambio, otros dicen que fue un cometa. Puede haber sido el cometa Halley, ¿sí? que durante el gobierno de Herodes el Grande, más o menos en el año 11 a.C. pasó. Pero no existe mucho antecedente respecto a esto. En cambio, sí, desde el punto de vista de la cultura china, ellos tienen antecedente que ocurrió justamente un paso de un cometa, pero esto fue en el 4 a.C. ¿Sí? Por ende, tenemos fechas más o menos que se aproximan y siempre son antes de Cristo el nacimiento, no en el año 0. ¿Sí? A este respecto, Mateo 2, 1 y 2, que dice: Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Pero ese tiempo algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y le preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Claro, Júpiter y Saturno. Pero, ¿de qué estamos seguros? Yo creo que de lo único que estamos seguros es que Jesucristo nació y que nació en Belén. Punto. ¿Sí? En Belén también no es un simple pueblito, ¿no? Cierto que era un pueblo modesto, ¿no? Pero
es un pueblo agrícola, también se dedicaba a lo que era a la crianza de animales, ovejas, cabras, ¿sí? Pero también la característica que ellos tenían que fabricaban justamente, cultivaban trigo y cebada, ¿sí? Y en base a eso hacían pan. Y justamente el nombre de Belén se denomina en hebreo casa de pan, ¿sí? Y qué interesante, ¿no? Siendo que Jesucristo es el pan de vida, nace en la ciudad que se llama casa de pan. Ahora, no es un simple pueblo desconocido de la época. En este pueblo justamente sepultaron a Raquel, nació Boz, el esposo de Ruth. Ahí también nació y fue ungido rey, ¿quién? David, y obviamente nació José, el esposo de María. Ahora, bueno, después con un poquito de historia, durante el gobierno de Herodes el Grande, este pueblo, como tenía una buena producción agrícola y también de cabras, ovejas, fue destinado o bien fue la fuente de los sacrificios del gran templo de Jerusalén. Ahora, trabajos arqueológicos también de la época permiten determinar que las casas de la época eran de una o dos habitaciones o salas, tenían un techo plano de yeso, tenían sus paredes de piedra, ¿sí? Incluso el piso también era de tierra prensada o de piedra también, y sobre eso le ponían una estera de caña en donde dormían o bien comían, y tenían un pequeño lugar privado donde hacían los alimentos. Generalmente estaban al lado o bien sobre cuevas naturales de piedra, las cuales les servían para poner sus animales domésticos, ¿no? Sus propios animales. Y lo característico de esto, y esto ya nos recordamos un poco lo que se está celebrando en esta fecha, que según el libro también parecido a lo que dice el libro de Lucas, está este lugar donde están los animales que nos recuerda el pesebre. En sus paredes había nichos con lámparas de aceite, lo cual daban una luminosidad tenue, ¿sí? Característica de muchas sombras, ¿sí? Y también tenía un brevadero para los animales hecho de piedra, por ende estaba lleno de animales. La casa en donde se habitaba era muy pequeña, por ende no podía estar mucha gente ahí, o sea, lo justo y suficiente. Peor aún se había el nacimiento de un niño, tal vez por las visitas, etcétera, etcétera, tenían que pasar justamente al pesebre. Bueno, y aquí nos recuerda justamente esta visión de Jesús que nace en un pesebre. Como les digo, lo que sí está seguro de que nació Jesucristo y que Él justamente nació en Belén. Ahora, no sabemos entonces en conclusión cuándo nació, en qué fecha nació Jesús, pero acá hay algo interesante, ¿no? Hubieron señales del nacimiento de Jesús. Les voy a leer el libro de Mateo 24, 42 al 44 dice: así que ustedes también deben estar alertas porque no saben qué día vendrá su Señor. Entienda lo siguiente, si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo porque el Señor, el Hijo del Hombre, vendrá cuando menos lo esperen. En Mateo 24, 6 al 7 dice: oirán de guerras y amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Mateo 13:8, una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá terremotos en muchas partes del mundo y también hambres, pero eso es solo el comienzo de los dolores de parto, luego vendrá más. Sí, claro, esto parece como si fuera el libro de Apocalipsis, ¿no? Pero claro, cuando regrese Jesucristo, habrá terremotos, habrá hambruna, habrá estas amenazas de guerra o habrá guerras, pero ese es solo el comienzo y eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Nosotros sabemos ver las noticias o ver la hambruna que hay en el África o ni siquiera en América Latina, inclusive la pobreza, amenazas de guerra, vemos lamentablemente lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en la Franja de Gaza por el grupo terrorista Hamas, y una serie de incidentes que están ocurriendo alrededor del mundo, que son el comienzo. Son estas labores de parto las que están sucediendo. Pero claro, lo que estoy diciendo es cuando venga Jesucristo. Pero lo interesante de esto es que cuando nació Jesús, antes de Cristo, ya sea en el 5, el 6 o el 1, el 2 antes de Cristo, no el 25 de diciembre, no el año 0, ¿sí? Hubieron justamente estas señales, hubo terremotos, por ejemplo. Según la Autoridad Arqueológica de Israel, a través de los doctores Joe Uziel y Ortal Kalaf, hicieron unas excavaciones y encontraron que en el año 8
o siglo 8 antes de Cristo, hubo un gran terremoto cerca justamente de la ciudad vieja de Jerusalén. Un terremoto, uno de los más grandes de la historia, que destruyó gran parte de la zona, en el 8 antes de Cristo. ¿Sí? A este respecto dicen los directores de la excavación, dice, como no se encontraron señales de incendio, esto no es un evento deliberado, y la razón del colapso de la estructura es un terremoto que ocurrió en Israel en el siglo 8 a.C. durante el reino de Judea. Ahora, lo interesante de esto es que también tiene su aval, sus comentarios en la Biblia, este famoso terremoto, que lo encontramos en el libro de Zacarías 14:5, y dice, ustedes huirán por ese valle porque llegará hasta Asal. Así es, huirán como lo hicieron durante el terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios y todos sus santos con él. Según el libro de Amós, dice Amós 1:1, dice, este mensaje fue dado a Amós, un pastor de ovejas de la ciudad de Tecoa, en Judá. Él recibió el mensaje por medio de visiones 2 años antes del terremoto, cuando Usías era rey de Judá y Jeroboam II, hijo de Joás, era rey de Israel. Entonces hubo un gran terremoto, un gran cataclismo, podríamos decir como aviso de que alguien iba a nacer. ¿Hubo hambruna? También hubo hambruna en la antigüedad también. Y aquí, bueno, solo acordémonos del tiempo de José, de Jacob, en el cual tuvieron que salir de Canaán para dirigirse o radicarse en Egipto porque no había alimento, las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas. O también en el caso del reinado de Ahab, en donde el profeta Elías da de comer a la viuda, le da harina y da aceite porque hubo 3 años de sequía. Bueno, esto eran por razones meteorológicas, pero también habían por razones de la guerra, ¿no? Y aquí encontramos también el asedio que tuvo Jerusalén por parte del rey Nabucodonosor y también de Samaria, que llegó a tal punto que la gente tenía que comerse de las cabezas de los burros o incluso de sus hijos. En Hechos 11:28 decía, uno de ellos llamado Ágabo se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Y también Tiberio, que es el que le sigue a Octavio o a Augusto, también hubo hambruna, que es durante el tiempo de la crucifixión de Jesucristo. ¿Sí? Bueno, y con esto vamos terminando. Solo sabemos que Jesucristo nació y que nació en Belén. El año 0 realmente no se sabe. El 25 de diciembre no es la fecha en que nació Jesús. Y no hay cómo precisar el nacimiento de Jesús. En Juan 14:1 al 3 dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Qué linda promesa, ¿no? Nunca vamos a estar solos. El Señor nos ama con un amor incondicional. Pero claro, ¿cuándo va a suceder esto? Cuando el Señor nos llame. Cuando ya no estemos en este plano. ¿Sí? Pero analicemos entonces algo. Dios nunca celebró el cumpleaños de Jesucristo, el nacimiento. No. Los discípulos de Jesús, no. Nunca lo celebraron, por eso la fecha no es exacta. Pero lo que sí se determinó con fecha exacta es la muerte de Jesús, no el nacimiento. Aquí encontramos en Levítico 23:5, dice, la Pascua del Señor comienza en la caída del sol en el día 14 del primer mes, que podríamos decir que es a finales de marzo, en abril o en mayo, según la explicación de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente. Según Números 9, 2 y 3 dice, di a los israelitas que celebren la Pascua en el tiempo establecido, al atardecer del día 14 del primer mes. Asegúrate de seguir todos mis decretos y todas mis ordenanzas acerca de esta celebración. Hay una fecha precisa, no necesita incurrir a los astros o interpretaciones de gobernantes o etcétera, etcétera. No, lo señala, ahí está. Porque tal vez Dios consideraba más importante esa fecha que la del nacimiento. Ahora, ¿qué dice la Biblia respecto al día en que nosotros hemos nacido? Salomón, gran sabio, en Eclesiastés 7:1 dice, vale más una buena reputación que un perfume costoso. Y el día que morimos es mejor que el día que nacemos.
Ahora, Jeremías, igual que Job, pasó por problemas difíciles, ¿no? Y llegó un momento en que, claro, como dice Jeremías 20:14, dice, sin embargo, maldigo el día en que nací. Que nadie celebre el día de mi nacimiento. En 20:18 dice, porque habré nacido, mi vida entera se ha llenado de dificultades, de dolor y de vergüenza. O sea, ¿para qué nací? Salomón a su vez nuevamente en Eclesiastés 5, 15 y 16 dice, todos llegamos al final de nuestra vida tal como estamos el día que nacimos, desnudos y con las manos vacías. No podemos llevarnos las riquezas al morir. Esto es otro problema muy serio. Las personas no se van de este mundo mejor de lo que llegaron. Todo su esfuerzo es en vano, como si trabajaran para el viento. Pablo, Filipenses 1:21, pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Pero entonces, claro, si me está diciendo que la muerte es mejor, o sea, pero si yo estoy muerto, ¿qué voy a celebrar, no? Pero claro, es que analicemos lo que dice la palabra, ¿no? En Romanos 3:23 dice, pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Claro, desde que nacemos estamos con el pecado original y estamos fregados, si no es por la sangre de Jesucristo. En Romanos 6:23 dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando nos encomendamos, nos arrepentimos y nos entregamos por completo a Él. Y lo interesante de esto es que hay un concepto que se repite, que es la muerte. Y Jesucristo va a gobernar. Cuando Él venga va a gobernar sobre todas las cosas. Bajo sus pies va a poner a sus enemigos y a quién más también, a la muerte. También va a estar la muerte bajo sus pies. ¿Y dónde dice esto? En 1 Corintios 15, 24 al 26. Después de eso vendrá el fin, cuando Él le entregará el reino de Dios al Padre, a Dios el Padre, luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad. Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. No va a existir la muerte cuando Jesucristo venga. Cuando Jesucristo venga, acuérdense, la segunda venida, los muertos en Cristo van a ser despertados primero, van a llegar ante la presencia del Señor. Los muertos primero y luego los que están vivos. Se van a encontrar con Él, se va a celebrar la boda del Cordero y ahí desciende Jesucristo. Ese es el rapto, ¿no? Y después desciende Jesucristo con sus ejércitos, con todas estas personas que fueron llevadas a través del rapto y vamos a gobernar con Él durante 1000 años. Muerte, ya no existe la muerte. Porque el Señor, Jesús, como dice en este versículo, que será destruido, el enemigo que será destruido es la muerte. Ya no existirá la muerte. ¿Por qué? Porque realmente somos seres eternos. El Señor nos creó como seres eternos, nos creó en el huerto del Edén para vivir para siempre. Y para estar siempre en la presencia del Señor. Si no es por el pecado original, hubiéramos seguido en esa relación con Dios. Ese concepto de eternidad, ese concepto de no tiempo, de lo eterno. En el plano que nosotros vivimos de tiempo, tenemos reloj, tenemos celular, vemos la hora, hay luz, hay noche, todas las cosas tienen un proceso de vida, incluso hasta nosotros nos envejecemos y terminamos muriendo. Pero eso no somos nosotros. Somos seres eternos a través de la sangre derramada de Jesucristo en el momento de aceptarle. 1 Corintios 15, 54 57. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 15, 21 y 22? Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. ¿Cuándo? Cuando muramos. Terminamos este proceso, muramos, tendremos vida eterna.
Sí, 1 Corintios 15:45. Las Escrituras nos dicen: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Sí. Ahora, entonces, ¿qué sucede cuando estamos muertos? Tenemos vida eterna. El tiempo no existe. Estamos en la presencia gloriosa del Señor. No hay enfermedades, no hay preocupaciones, no hay necesidades, no hay nada de que atormentarnos. Todo lo contrario, es una vida en completa gloria, alegría en la presencia del Señor. Y aquí viene la pregunta entonces: ¿qué cumpleaños celebramos? ¿Por qué celebramos entonces el evento de que nosotros venimos a la vida, siendo que, podríamos decir, nos da más beneficio la muerte, no la vida en sí? Pero claro, ya redondeando, ¿no? ¿Qué celebramos el 25 de diciembre? ¿Estamos celebrando qué? ¿Una fiesta? ¿Estamos celebrando una fecha? ¿Estamos celebrando que es un año más que ya se está yendo? ¿O estamos celebrando realmente la victoria de Jesús mediante su nacimiento, mediante su sacrificio en la cruz, mediante su resurrección? ¿Qué celebramos en Navidad realmente? Acordémonos de eso. Y claro, le puedo dejar la idea: entonces no celebro esta fiesta si no hago nada. Pero acordémonos también que no hay ni un solo pelo de nuestra cabeza que el Señor no sepa. Él nos conoce totalmente. Por ende, el hecho de haber nacido en esta época y con nuestros padres y con nuestros hermanos no es un accidente. No somos seres accidentales. El Señor conoce todo. Y Él hace las cosas a través de su sabiduría. Él conoce el antes y el después. Él sabe quiénes fuimos y quiénes seremos. Claro, la palabra dice que nuestros pecados van a ser arrojados al fondo del mar. Si Él no se acuerda, ¿por qué nos vamos a acordar nosotros? Pero Él en algún momento vio lo que vamos a hacer o lo que hemos hecho y tomó decisiones. Pero Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Y esta fecha celebramos justamente es el nacimiento de Jesucristo. Aun cuando no sea en esta fecha o en este periodo, en este calendario gregoriano. Acuérdense que los judíos tienen un calendario que es lunar. ¿Sí? No sabemos. Pero igual como hacemos la Santa Cena en la iglesia, el primer domingo de cada mes, en la celebración en esta fecha también es algo simbólico. Es una manifestación de nuestro aprecio, nuestro cariño, nuestra consideración al Hijo de Dios, a Dios que entregó a su único Hijo a morir en la cruz. Y en una fecha indeterminada le dio vida, vino a la tierra hecho hombre, Dios hecho hombre, 100% divino y 100% hombre. El Hijo de Dios. Vino a la tierra para salvarnos, para enseñarnos muchas cosas, para manifestar su sabiduría. Y en una fecha como hoy, eso es lo que celebramos. Nada más. Solamente eso, nada más. Les dejo para no alargarme más. Dios les bendiga. Dios les bendiga en estas fechas, que esa luz del Señor, de su rostro, nos ilumine a todos. Doy gracias por sus vidas, doy gracias por el tiempo que se dan para escuchar este mensaje. Ojalá que lleguen hasta el final. Se los encomiendo, se los entrego humildemente y que Dios les bendiga. Y nos vemos a la próxima. Chao.